A Diego Piris, periodista del diario El País, quien llevó además a cabo la investigación sobre este tema. Muchas gracias por venir, Diego. Buen día. También a Robert Parrado. Buenos días, psicólogo experto en seguridad pública. Y en el móvil recibimos a Evangelina Oviedo, es la madre de uno de los jóvenes asesinados, de Jorge Cotelo. Tenía 18 años cuando desapareció hace 9 meses. Evangelina, muchísimas gracias por tener este contacto con nosotros. Buenos días. Buenos días, María Noel. Evangelina, contanos cómo fueron estos meses, porque estuvimos leyendo en parte todo lo que de las notas que hizo Diego para el diario El País, lo que fueron estos 9 meses de llevarle pruebas, de llevarle a la policía una cantidad de información, y hasta que el diario no empezó un poco a sacar toda esa información a la luz, no te escuchaban. Exactamente así. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué información tenías en ese momento? Nosotros, rectifico lo que dije desde el principio, nosotros a los 5 o 6 días de que mi hijo y Emiliano González estaban desaparecidos, nosotros ya manejábamos todos esos datos por rumores, que yo misma fui recabando, yendo a todos lados, metiéndome en los lugares más inconcebibles que pude imaginar que un día podía pisar. Y todo lo que iba recogiendo, todos los datos se los iba llevando a la policía. Los llamaba por teléfono, venían a mi casa día por medio, estaban en mi casa. Cada 2 días estábamos ahí en Cuarta Zona, íbamos a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde. Permanentemente estábamos cada cosita, por pequeña que fuera, que nosotros teníamos de un rumor, nosotros a la policía se lo llevábamos. Yo y la mamá de Emiliano González también. ¿Qué les decía la policía? Bueno, la policía que algunas cosas chequeaban y otras no, que eran rumores, que ellos, por lo menos hasta el mes y medio de que mi hijo estaba desaparecido, como que ellos estaban, que mi hijo estaba escondido por ahí, porque como estaba fugado, lo que estaba haciendo era escondiéndose. Evangelina, usted ha dicho que rechaza que el caso de su hijo esté vinculado a una guerra entre narcos o acciones entre bandas rivales de narcos. ¿Esto por qué? ¿Por qué se rechaza esto? Porque es totalmente así. Mi hijo no tenía absolutamente nada que ver con ninguna banda de narcotraficantes, ninguna, ni él ni Emiliano González. Mi hijo y Emiliano González ni siquiera consumían. Ajá. ¿Por qué estaba internado? Absolutamente. Está por una tentativa de un hurto de una motocicleta. Ajá. ¿Y ahí en el hogar empiezan estos enfrentamientos entonces? Ahí en el hogar es donde empiezan estos enfrentamientos por los barrios. Por los barrios. ¿A qué lugares tuviste que ir? Decías que... Sí, es cierto. Sí. ¿Cómo? No, ¿a qué lugares tuviste que ir? Dijiste, estuve en lugares que nunca me imaginé que iba a estar para conseguir la información. A todos lados estuve. Por ejemplo, al Cerro Norte yo nunca en mi vida había pisado y nací y me crié acá donde vivo hoy actualmente. Y nunca había pisado el Cerro Norte. Al Cerro Norte, al Casabó, al barrio El Tobogán. Empapelé el barrio El Tobogán con fotos de mi hijo y de Emiliano González más de una vez. Al Cerro Norte, a lugares donde había mucha gente que estaba fumando ahí, lugares horribles, oscuros. A cualquier lugar donde yo podía tener un rumor que podía haber algún tipo de información, nunca tuve reparo en ir. ¿Había gente armada? La policía maneja esa información de una vez a una casa que fui, sí. Ajá. ¿En algún momento, Evangelina, te amenazaron con que cortaras con esa búsqueda? No, en ningún momento. No, para nada. Porque yo, es lo que dije siempre, yo nunca acusé a una persona. Yo siempre lo que llevé fueron rumores que en este momento están convertidos totalmente en hechos, ¿no? Bueno, o sea que se confirma todo lo que te habían dicho, de las personas, de lo que había sucedido. Por supuesto, los nombres de las personas, los lugares, lo que les pasó, que los habían descuartizado, todo exactamente. Esto simplemente es que me está sucediendo ahora, es algo que yo estaba esperando. Hace mucho tiempo que sabías esto. Lo relaté. Desde los primeros días, los 4 o 5 días que cuando hice la denuncia, que ya están esos nombres dados en la denuncia, los primeros días que eran esos rumores, yo dije, hay rumores así, asá,
de que fue así, así, todo tal cual, repetí. Bien. Y Evangelina, después de eso sí. fuimos, desde los hace 8 meses que tenemos, 8 meses y medio, casi los 9 meses. Bien, Evangelina, ya volvemos contigo en el móvil, vamos a hablar con Diego y con Robert que están aquí en la mesa. En tu caso, Diego, que llevaste la investigación del diario El País, que Evangelina dijo tuvo mucho que ver con la resolución del caso. ¿Cómo fuiste recabando esa información? ¿Siguiendo los pasos que había hecho Evangelina para poderlos hacer públicos? ¿Cómo fue la reacción de la policía? En realidad con Evangelina, con la familia, tuvimos una sola instancia de entrevista personalmente, tanto con Evangelina como con su esposo, que un poco nos dieron como una primera mirada de lo que iba a ser la investigación los siguientes días, porque esta investigación llevó un mes aproximadamente. Y fue como armar un puzzle. Primero era con la familia y aparte era un tema muy delicado que implicaba que vos tenías que ir caminando despacio, no podías apurarte en ningún paso que dieras porque podías caer en el oscuro agujero ese del tema del narcotráfico, del tema de que hay gente armada, hay gente muy pesada en esto. Bueno, no podías cerrarla nada. Entonces después te reunías con gente vinculada a la policía, con gente vinculada a la justicia, y en una de todas esas entrevistas que estuvimos pudimos dar también con gente que estuvo allí en Casabó, sabe muy bien cómo se mueve esta gente, y algunos que han sido propios integrantes de esa banda que es catalogada como pesada. Porque Evangelina consiguió de primera mano algunos de los testimonios que le aportó información, y en tu caso en las notas también hablas de un testigo que relata todo. Eso quiere decir que pertenecía a una de las bandas. Sí, es un informante que accedió a una entrevista con Diario El País a cambio de que no se revele bajo ningún concepto su nombre, ni su apellido, ni nada. Fue esa única entrevista que tuvimos con él, y esa única entrevista nos sirvió para despejar un montón de dudas que teníamos, de un montón de cosas que no nos cerraban. Bueno, esa entrevista nos sirvió para... Los resultados de ADN todavía no están, pero me decías es un 98% confirmado justamente por los testigos. Porque habían dos testigos claves. Uno era con la fuente que nos manejamos nosotros, y otro es una persona que ahora está presa, que la policía tuvo que sacarlo para que vaya a la justicia a declarar sobre este tema, y esa persona fue la que le dijo están acá y pasó tal o cual cosa. Y bueno, ahí por eso la policía y la justicia dice que está prácticamente resuelto el caso, porque si lo llevaron hasta ahí por algo es. Tenemos un mapa donde fueron hallados los cuerpos justamente. A ver. Ahí en el barrio del Tobogán, ¿no? Sí, en el barrio del Tobogán, cerca del estadio Luis Trócoli. Y además ahí hay un tema que decíamos entre los barrios, que es Casabó, La Paloma. Aparte, algo muy curioso de esto, ¿no? Sí. Porque es como dice ella, como dice Evangelina, son temas de barrios, no necesariamente de narcotráfico pesado. Son temas de barrios que están alejados uno de otro por escasas cuadras, son menos de 1 kilómetro de un barrio a otro. Claro, ahí Ruta 1 y el Trócoli, lo que claro, se ven cruzar la ruta y ya es otro barrio. Claro. Y... Lo que pasa es que disputas entre bandas de barrios creo que ha habido toda la vida, pero estos niveles de violencia, creo que por eso es que rápidamente se asocia a temas criminales o de narcotráfico. Ahí, Robert, ¿cómo lo ves vos? Sí, mirá, ayer justamente le comentaba a Diego que habíamos tenido un intercambio con un colega de ustedes en Twitter, que a veces se dan esos debates con algún tema específico. Y yo le decía que hace más de 10 años que con el sociólogo Leonardo Mendiondo venimos planteando seriamente el tema de decir maras en Uruguay, viste que asusta. Sí. Sí. Digo, y si bien no es específicamente lo que pasa en Centroamérica, digo, y no lo podemos traspolar directamente, a mí me gustaba manejarlo como pandillas, patotas barriales. Eso ya en Uruguay hace rato que está instalado. Hay barrios que están identificados con un determinado color de club de fútbol, de básquetbol. Se empieza a instalar un odio entre las barras. Ajá. Hace bien poco hubo un incidente porque hubo unas pintadas y termina muerta una persona. Sí. Digo, de alguna forma ya se instaló y vos no te animarías a cruzar por un determinado barrio con la camiseta que no sea la de ese que está identificado. Claro. Empiezan a haber códigos comunes.
ya no es solo el tema del tatuaje como vemos en Centroamérica, sino el tipo de vestimenta, qué tipo de ómnibus tomamos. La otra gente no se animaría a tomar ese, el lugar donde lo tomás. Y la droga y el narcotráfico cortan transversalmente eso. Transversalmente está, eso puede estar en una hinchada, puede estar en el Estadio Centenario, está en el barrio. Empiezan a cruzarse y es caldo de cultivo para todo esto. O sea, si nosotros lo manejamos como bandas criminales nomás, creo que es muy lineal. Claro. O sea, es muy y esto pobre. se lleva también a las cárceles. Claro, está dentro de las cárceles, empieza a abrirse y a expandirse. Y yo creo que ahí es donde tenemos el gran debe como país. O sea, nos está faltando ponerle pienso e investigarlo profesionalmente para encontrar respuestas que van mucho más allá de la actividad policial. Ajá. Porque hoy tenemos el resultado que por suerte se aclara y ahí es donde vos empezás a ver analíticamente las debilidades. Digo, uno ve una retroexcavadora en una escena del crimen con personal que no está vestido como uno esperaría, digo, que hemos visto fotos y Uruguay tiene eso como para hacerlo. Comparás la búsqueda de una persona desaparecida en dictadura, la pulcritud que hay en la búsqueda de esa persona y lo que uno veía en esta situación, lo que te hace pensar que parecería que se maneja con criterios distintos una investigación. Ahora, y hubo una Robert, jueza que lo dijo. Hay, los homicidios por sicariatos están investigados con distinta intensidad. Sí. Digo, ¿Tenemos que pensar difícil. que esto es un hecho puntual o nos tenemos que acostumbrar a que hechos como este se van a repetir? Yo estoy convencido que se instaló, que llegaron para quedarse, que de alguna manera hace unos años uno decíamos yo quiero creer que Uruguay no va a llegar a que encontremos gente muerta en las esquinas y no sepamos quiénes son. De alguna manera ha empezado a pasar. Por ahora venimos sabiendo quiénes son porque es un país chico, no es Colombia. Sí. Pero de alguna manera es mucho más común de lo que uno esperaría y creo que merece una intervención muy intensa. Sí. Digo, Porque no aparte, lo que tenemos hasta ahora. Vos, Robert, que lo podés haber trabajado, Diego lo narró en las crónicas, que lo que más impacta es la crueldad con la cual se cometieron, ¿no? Bueno, Vos lo describís y de hecho, esto no pasaba. Esto. El viernes tuve la oportunidad de entrevistar a la Yera, jefe de policía, y le pregunté justamente eso, si le llamaba la atención cómo se daban los hechos, cómo mataban a la gente y qué era lo que pasaba después, porque no era solo que le daban un tiro, sino todo ese transcurso, en este caso, que dicen que pudo haber sido hasta de 48 horas, torturando a las personas y le llamaba la atención y decía que absolutamente, que no esperaba que llegara a Uruguay a este punto. Y la razón para esa tortura, ¿no? También habrá que investigar, porque capaz que sin la investigación de Diego, este caso terminaba en un ajuste de cuenta más, que después se dice que no se investigan distinto, pero que la realidad parece demostrar que sí, ¿no? Y que se puede investigar de otra manera, porque esto te da la pauta. Digo, si periodísticamente se llega a esta información, a un trabajo puntilloso, que realmente hay que sacarse el sombrero, digo, más allá que esta acá ya lo hemos hablado, es un trabajo muy interesante, pero que te hace pensar que primero que es una actividad típicamente mafiosa, digo, donde realmente impacta en la forma que se hizo, pero también, y esto es una alerta a nosotros como sociedad, y cuando digo sociedad, a todas las autoridades, no podemos estar todos los días diciendo que determinados hechos nos sorprenden. Digo, lo que sí tiene que haber es un proceso de trabajo para prever ese tipo de situaciones y tener el equipamiento desde el punto de vista de recursos humanos, logísticos, teóricos, como para poder abordarlos y saber dónde va a impactar y cómo va a impactar. No podemos quedarnos sorprendidos porque apareció esto. Sí. Esto es el resultado de algo que se viene gestando. O sea, Bueno, la germen Yera dijo estaba. que era esperable que esto en algún momento apareciera en el país, ¿no? Por cómo se vienen dando los delitos. Igualmente le sorprende. Le sorprende las La torturas y sí, bueno, en algún momento si esto era esperable iba a pasar. Sí, sí. Ahora, Diego, hablábamos de 3 barrios, La Paloma, El Tobogán y Casabó. Los 2 chicos asesinados eran del barrio La Paloma. Eran del barrio La Paloma, ¿Y sí. qué papel juegan el Manolo, el Oreja Donato, el Tulita y el Gárgola? Están Que todos tú presos, aparte. lo exponés bien y están todos presos además. Sí, y están uno en todos Brasil, presos. ¿no? Además. Claro, el Oreja Donato, el que le dicen el Oreja Donato, está preso en Brasil, sí. Todos están vinculados a hechos también, a homicidios, no a estos justamente, pero a distintos tipos de homicidios que han sucedido. Les recuerdo el tema, no sé si se acuerdan, aquel hombre que estaba con un bebito, con su sobrino en Casabó. Sí. Bueno, eso se lo adjudican a esta banda. Y el Oreja tiene Equivocado, que ver con el caso de los paraguayos. en la- También con es el una caso de los paraguayos, que eso todavía no se ha podido cerrar por el tema de que están todos... el Oreja Donato, que es esta persona que se nombra, está presa en Brasil, no se le ha podido traer para
para que pueda declarar sobre este tema. Pero claro, pues en realidad lo estaban buscando y terminó apareciendo preso en Brasil. Que además falleció una joven también por estar en la ruta, en la camioneta. Ahora, ¿ellos que manejan Casabó? Aparentemente, lo que nos han dicho, sí, es que la banda esta, que son 5 o 6 personas muy pesadas, allí dentro, y todos jóvenes, ¿no? De entre 18 y 24 años, no estamos hablando de una persona de 40 y pico de años con mucha experiencia en este tema adentro de los barrios. Son chicos muy jóvenes que se han ganado de alguna manera, y lo pongo muy entre comillas, el prestigio del barrio o enaltecerse ante el barrio por cometer diferentes delitos. Son quienes corresponden específicamente a la banda de Casabó que opera el barrio del Tobogán. Bien, volvemos con Evangelina al móvil. Evangelina, estábamos hablando un poco de este problema entre barrios, en tu caso tu hijo y el amigo, los dos del barrio La Paloma. ¿Habían tenido en algún momento amenazas? No. No, que nunca. yo tuviera conocimiento, por lo menos no. ¿Y dentro del hogar Ceprilli, que dijiste que ahí es donde surgían la mayoría de los problemas? No sé si amenazas de que mi hijo me dijera específicamente amenazas. Sí, muchos problemas con otros chicos que eran de ahí del Casabó. Del Casabó. Bien, o sea que no tendría por qué ser un problema de drogas. Lo que tú habías dicho era que ellos no consumían, sino que tenían esos problemas dentro del hogar. Dentro del hogar acá, sos de este barrio, sos de este lado, si sos del Casabó, pero ya vivís en La Vía y Burdeos, sos del Casabó. Claro. O incluso que no. Es así, y allá se enfrentan entre los internos por eso de acá, entonces son, no sé, esos códigos que ellos tienen, no sé. Y ahí fue donde mi hijo encontró los primeros enemigos de él, que tenía problemas ahí adentro del hogar. Bien, Evangelina Oviedo, bueno, lamentamos el final de esta noticia, de esta historia. Muchísimas gracias por el contacto, a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberme dado la oportunidad. Hasta luego. De poder hablar. Hasta luego. Hasta luego. Qué historia difícil, ¿no? Ahora, yo creo que hay que también destacar algo, ¿no? No es solo narcotráfico, porque esto que te cuenta la mamá, te da la impresión que es conflictos que pasan por otro lugar también, donde puede estar transversalizado el fenómeno de la droga, pero creo que hay que mirarlo mucho más integralmente, porque si no, lo contrario, es muy lineal y a la larga se va a seguir instalando y va a ser cada vez más grave. O sea, tenemos que realmente mirarlo desde todos los lugares. No podemos buscar una solución simple a un problema complejo. Y una familia que fue a las autoridades policiales con confianza y uno no documenta esas cosas y está llevando mucha información que después el eco no es el que uno espera. Ahora, y eso hay que trabajarlo también. Algo que estuve revisando en estas últimas 24 horas a raíz de todo este caso, que de tanto material, como vos decías, y denuncias y demás, justamente encontré una denuncia que hizo la madre de la familia de Cotelo a los 4 días o a los 3 días, que está documentado y que justamente hablábamos con Layero el viernes, le preguntábamos por qué se había demorado en este proceso y él decía que no le constaba que la familia hubiese hecho esta denuncia. Pero está la prueba. Claro, pero está la prueba. Está documentado la denuncia. Y aunque sea narcotráfico, son personas ausentes también, Sí, claro. ¿no? También. 9 meses. Y a veces Totalmente. Es no mucho, se trabaja ¿no? como uno Nosotros esperaría. semanas, 9 meses es mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Hay alguna novedad en la justicia en este caso, Diego? No, por ahora no. Creo que esta semana se van a saber los resultados cuando cotejen el tema de ADN de los huesos que se encontraron con lo de los padres de los chicos desaparecidos y después se verá cómo se sigue. Bien, pero hay información de que puede haber más cuerpos enterrados, según testigos, además. Siguen investigando. Se sigue investigando, eso sí, pero bueno, ahí faltarán más informantes que digan cómo y dónde. ¿Y quiénes? ¿Y quiénes? Exacto. Diego Piris y Robert Parrado, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias, buen día. Un gusto. Momento de hacer una tanda antes.